El ferrocarril, un invento inglés creado en el año de 1867 y perfeccionado en el año de 1869. El ferrocarril cumplió con una gran revolución y este tenía por objetivo el transportar mercancías de un punto A a un punto B. Es aquí donde nos hacemos una pregunta. ¿Cómo es que un invento inglés vino a las latitudes del continente americano? ¿Será que este creó una revolución en la economía de los países? Es por eso que el día de hoy veremos el caso salvadoreño y cómo el ferrocarril incidió en la economía salvadoreña. El Salvador, después de la independencia del 15 de septiembre de 1821, fue un país que inició con las anexiones con los demás países centroamericanos, pasando así por la Federación Centroamericana, la cual no tuvo mucho éxito, pues en el año de 1841 se llegó a separar. El Salvador, al tener un vacío de poder, pues siempre fue gobernado. Aparece un personaje que ha influenciado desde los inicios de la separación de la Federación Centroamericana, pero que cambiaría el transporte salvadoreño como lo conocemos. Ese país es Inglaterra. El Salvador, al verse inclinado por la visión de ser un país liberal e industrializado como Inglaterra, dejando así que sea Inglaterra quien construyera puertos, construyera carreteras y principalmente la implementación del ferrocarril, que hizo con un fin único movilizar la mercancía de exportación. En el año de 1972 se inicia con los primeros intentos de la implementación del ferrocarril a El Salvador. Primero se trata de construir las primeras vías del tren que irían desde Acajutla hasta Sonsonate, pero ese logro se mira mermado y por eso solo se logra implementarlas desde lo que es Santa Tecla hasta San Salvador, funcionando con vagones que eran alados por caballos. En el año de 1882 ya el ferrocarril como tal es implementado en el país, bajo la presidencia del señor Rafael Saldívar. El recorrido que realizaba ese tren era desde Sonsonate hasta Acajutla y viceversa, teniendo su primer viaje el 4 de junio de ese mismo año. En El Salvador existieron dos empresas ferrocarrileras, siendo una de estas de origen inglés, llamada Salvadorian Railway Company Limited. Tenía sus principales recorridos desde Sonsonate hasta Armenia, de Armenia pasó a Teos hasta terminar en Santa Ana. Esa empresa en el año de 1962 cambió su nombre a FES, Ferrocarriles de El Salvador. La otra empresa ferrocarrilera en el país fue llamada IRCA, International Railways of Central America. Esta inició a laborar en el año de 1908 en el país, siendo así las dos empresas junto a Salvadorian Railway Company las que trabajaban simultáneamente en el país, solo que en distintas regiones de este. El 24 de mayo de 1975 ambas empresas se fusionan, dando así origen a lo que hoy conocemos como FENADESAL, Ferrocarriles Nacionales de El Salvador. Bueno, nuestro país inició con el primer ferrocarril inglés, que fue de Acajutla a Sonsonate en el año de 1882. Su primer recorrido fue de 20 kilómetros, un 4 de junio. Entonces ahí venía el presidente de la República, que inauguró Rafael Saldívar en ese tiempo el ferrocarril. Ahí fue como el inicio. Terminando el ferrocarril inglés aquí en San Salvador, donde actualmente el mercado mayoreo La Tiendona. Ahí terminaba el ferrocarril inglés con su ramal a Sitio Unido Santa Ana de 40 kilómetros. Posteriormente, donde estamos en estos momentos, el ferrocarril norteamericano. Este inició ya operaciones en 1910, entre 1908 y 1910, desde el puerto de Cotuco, La Unión, hasta llegar aquí a El Salvador, y con su ramal a Tennessee Johnson, a Huachapán, que era de 40 kilómetros, y también tenía interconexión entre El Salvador y Guatemala a través de la frontera que se conoce como, actualmente todavía existe, como San Jerónimo. El ferrocarril aquí cuando llegó a El Salvador realmente vino a dinamizar la economía, ya que en sus tiempos, de 1800 prácticamente, cuando también se dio el inicio de la revolución industrial, el medio de transporte eran los caballos, los tranvías que eran alados por caballos de sangre, que se le conocía, y también alados por mulas, ese fue. Posteriormente se modernizó el tranvía y se puso uno ya más moderno, que eran diésel y gasolina, es lo que lo conocían los tranvías eléctricos aquí en nuestro país.
Pero definitivamente el ferrocarril de nuestro país, independientemente de las dos empresas, la que fue la primera, la Sabor-Riegel Company, de origen inglés, y la norteamericana, definitivamente vinieron a dinamizar la economía del país. Su gran aporte fue a través de locomotoras, ¿verdad? Que el tonelaje mínimo eran 1.800 toneladas. Estamos hablando entre 34 y 40 vagones, una forma sencilla de manejarlo, ¿verdad? Entonces el ferrocarril sirvió para movilizar el café en oro, el añil, el hierro, el alambrón, la gasolina, incluso el cebo, que sirvió mucho tiempo aquí en Salvador. Movilizamos el alambrón, el petróleo, en fin, definitivamente el ferrocarril vino a desarrollar una gran parte del economía de nuestro país. Eso fue el aporte en sí, ahí también al transporte de pasajeros. Ahora que se conoce la historia del ferrocarril, es importante conocer las zonas en donde se desenvolvió el ferrocarril. Hablamos de los sectores económicos. En El Salvador, el ferrocarril atravesaba zonas importantes de cultivo. En San Salvador, La Libertad, Santa Ana, Sonsonate. En algunos sitios como Mapilapa, el Sitio del Niño, Zapotitán, la costa de Sonsonate y El Ángel, en donde se cultivaban productos como algodón, caña de azúcar, legumbres, pasto, para la industria de los lácteos. Exportaba de forma fácil estos productos hacia los principales centros de comercio, consumo, almacenamiento y exportación, en donde generaba grandes beneficios económicos. En la construcción del ferrocarril había muchos intereses de por medio, mayormente económicos, en donde se ve la riqueza de El Salvador que no estaba siendo explotada en su totalidad. Con la llegada del café inicia la explotación de la tierra y la creación de leyes. Las familias poderosas empiezan a acumular tierras, despojando a los campesinos de estas y forzándolos a trabajar para ellos. Y esto da origen a las grandes cafetaleras. Para la llegada del ferrocarril ya existían importantes puertos y exportaciones de otros productos, pero fue con la llegada de y el café que la economía agrícola dio una importante alza, debido a la rápida movilidad y demanda de los productos. La industrialización en El Salvador comenzó por los años de 1950 en adelante. El ferrocarril fue uno de los principales factores que impulsó la industrialización en el país. Principalmente, el ferrocarril tenía como objetivo el desplazamiento del grano del café maduro hacia los puertos del país para su exportación. Pero con el pasar de los años ya no era solo el transporte del café maduro. Las estaciones del ferrocarril estaban cerca de los beneficios del café para reducir los costes de desplazamiento. Una de las principales industrias que se asentó cerca de las estaciones del ferrocarril fueron los ingenios de azúcar. Se daba principalmente en las zonas de Santa Ana, Sonsonate, San Salvador, La Libertad, San Miguel y Usulután. El azúcar no solo se transportaba hacia los puertos para su exportación, sino también se movía internamente hacia refinerías y zonas de consumo. Los textiles era otra industria de las que progresaban rápidamente en el país, pero era sobre todo la preparación y el empaque del algodón, que era uno de los principales productos de exportación para la época. En la zona de Cajutla se encontraba la fábrica de abonos y la fábrica de combustibles Raza, que era la única fábrica de combustible dentro del país. Por consiguiente, sus productos se tenían que movilizar rápidamente dentro del país y era necesario el ferrocarril para que estos productos se transportaran desde Acajutla por todo el país. En cuanto a los metales, solo podemos hablar del hierro, que era importado al país en lingotes y luego era procesado aquí para la creación de varillas. Principalmente estaba ubicado en San Salvador, Santa Ana y La Libertad. En Santa Ana también la única industria cementera estaba ubicada ahí, específicamente en la zona de Metapán. Otras industrias más pequeñas, como la del papel, que estaba ubicada cerca de la estación del Sitio del Niño en La Libertad, la pesca cerca del Puerto El Triunfo en Usulután, y la de lácteos, que tal vez no era tan pequeña, pero claro, sus productos solo eran transportados dentro del país, entonces no era una de las industrias tan grandes como las otras, que era del café, el azúcar y otras que progresaban más rápidamente que la de lácteos. Hemos visto cómo un invento ha modificado la estructura económica de un país. Sin embargo, siempre hay un punto de quiebre, y la fama del ferrocarril tuvo este punto de quiebre a partir de varios motivos. El fin del ferrocarril comenzó cuando la empresa norteamericana IRCA se declaró en quiebra en octubre de 1971. 3 años después, fue nacionalizada por incumplimiento de contrato. Luego, el 22 de mayo de 1975, por decreto legislativo,
número 269, las empresas FES y FENASAL fueron fusionadas para convertirse así en Ferrocarriles Nacionales de El Salvador, FENADESAL, siempre bajo la administración de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA. En este contexto se da la guerra civil que estalló en 1980. La guerrilla y la Fuerza Armada contribuyeron y provocaron a muchos accidentes ferroviarios. Entre estos, explotaban y saqueaban vagones llenos de mercancías, secuestraban pasajeros, amenazaban maquinistas, explotaban y destruían también las vías del tren. Todo esto, por supuesto, generó miedo y pánico en la población, sin mencionar también las pérdidas y los gastos que esto generaba en las reparaciones que se tenían que hacer en el ferrocarril. Gracias a todo eso, a la construcción de carreteras e implementación del transporte público, el uso del ferrocarril como medio de transporte y distribuidor de mercancías se redujo considerablemente. Bueno, después de la firma de los acuerdos de paz en 1992, en nuestro país se implementan políticas neoliberales. Para la élite y para las familias poderosas, el ferrocarril ya no era útil. A ellos lo que les convenía, lo que querían y lo que necesitaban era que el Estado, que el país, todos esos casos que se iban a tener para la reparación del ferrocarril, más bien se utilizaran para la reconstrucción y construcción de nuevas carreteras para la comercialización y circulación de sus productos. Fue así como todo lo que les mencioné anteriormente, que el ferrocarril se fue descuidando, se fue dejando de lado y lastimosamente fue que terminó el glorioso momento de tantos años que se vivió con el ferrocarril, con el sistema ferroviario. Lastimosamente su último viaje fue de San Salvador hacia Popa el viernes 17 de agosto de 2012. Entonces, al conocer el caso salvadoreño, ¿cuáles son las conclusiones a partir de este conocimiento? Las líneas férreas fueron construidas sobre o en las cercanías de las zonas agrícolas productivas del país, pero donde encontramos las mercancías del café, la caña de azúcar, los textiles y entre otras, para facilitar sus traslados hacia los centros de exportaciones o consumos más cercanos, como lo fueron San Salvador y Acapulco, lo que facilitó su coste y su tiempo, generando así grandes ganancias a los petroleros y implementó en el país interna y externamente un comercio sobre la base del café, tanto que para el año de 1913 las exportaciones fueron del 80.4%, dejando al país con una balanza comercial favorable. No obstante, si bien el ferrocarril impulsó la economía de nuestro país, ese proyecto no se había concretado de no haber sido por el capital inglés y estadounidense, debido a que nuestro país siempre ha tenido una estructura económicamente débil y llena de deuda desde la República Federal Centroamericana. Se genera una pregunta luego de haber estudiado toda la historia del ferrocarril. ¿Sería beneficioso y próspero que éste volviera a El Salvador? Algunas personas consideran que esto sí podría ser beneficioso por los grandes tramos que abarca, por la mayor capacidad de carga, tanto de personas como de materiales y productos, y que se evitaría pasar por un embotellamiento. Pero la verdad es que si este medio de transporte volviera, que bien funcionó en un tiempo, generaría demasiado gasto para el país, y como en el siglo XIX no generamos suficiente capital, ni poseemos los conocimientos necesarios para que un sistema ferroviario pueda mantenerse. El gasto sería exorbitante a comparación de los beneficios económicos que este pueda traer al país. Quizás la única forma de poder hacer funcionar o mantener el sistema ferroviario en el país es permitiendo la inversión de capital extranjero. Pero creemos que difícilmente algún inversionista extranjero quiera invertir en algo tan caro y que posiblemente no le traerá ningún beneficio económico o plusvalía. Consideramos que esto sería maravilloso, que las nuevas generaciones puedan conocer cómo eran los viajes de antaño, pero lamentablemente no estamos en condiciones de poder mantener al ferrocarril funcionando.